Bueno, me traigo un Kleenex por si las moscas, para que no os asustéis. Vamos a ver. Una de las mayores estupideces que cometí en mi vida, y que llevo arrastrando a lo largo de los años, es decidir ser arquitecta con 14 años. Mi padre, Severino González, acaba de fallecer. Él era arquitecto y me prometo sola, por esto viene el Kleenex, perdonad. Y me prometo que iba a terminar aquello que él no pudo terminar. Entonces, bueno, ahí estoy, boba de mí, diciendo que quiero ser arquitecta. Cuando termino el colegio, tengo que decidir entre estudiar, tengo en la cabeza si quiero estudiar arquitectura o psicología, porque, bueno, el rollo mental me tira bastante, pero me recordé a los 14 años y me matriculé en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña. Y en la Escuela de Arquitectura aprendí muchas cosas, sobre todo a mover la cabeza, y aprendí a desaprender. Eso es una de las cosas más importantes. Volviendo a la historia de mi padre fue un gran arquitecto. Uno de los primeros proyectos que hizo él, junto con otros compañeros, fue un centro de enseñanza especial. Es un complejo edificado de hormigón visto, con una arquitectura muy potente, donde se construía un edificio administrativo, un centro ocupacional, unos talleres, unas viviendas, unas aulas, todo para gente que por aquel entonces se denominaban subnormales, pero que ahora son un centro de discapacidad intelectual. Esa obra, casi una de las primeras obras de mi padre, se publicó en dos revistas importantes del sector, bueno, en una revista del Colegio de Arquitectos de Madrid y en la revista de Eduardo Torroja. Y a partir de ahí decidió no publicar más. Decidió que no quería meterse en la rueda de las publicaciones, porque él consideraba que para ser un buen arquitecto no hacía falta publicar. Él fue reconocido por sus compañeros como un gran profesional y por sus clientes como una gran persona. Entonces, eso es uno de los mejores reconocimientos que puede haber. Una de las cosas que aprendí a desaprender fue el ego. Tengo una amiga que está por ahí que dice que una de las peores cosas que nos enseñaron en la escuela fue alimentar el ego, pensar que estamos por encima de al que vamos a proyectar. Y eso es una entre ver que tengo un gran referente que nunca publica y ver cómo presentarte o cómo plantearte tu trabajo, se puede trabajar en silencio y se puede trabajar muy bien. Cuando termino los cursos y decido hacer el proyecto final de carrera, me marcho, yo estudié en Coruña, soy de Coruña, y dije, joder, mamá, tengo que marchar fuera a vivir de estudiante, porque no se vive igual que cuando tienes que trabajar, y pido una beca Erasmus y me marcho a Aberdeen. No tenía ni idea de dónde estaba Aberdeen, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cogí el mapa de Inglaterra, iba subiendo con el dedo, llegué a Edimburgo, ya que yo no llegaba, hasta que llegué a Aberdeen, y dije, bueno, pues allí me fui a hacer el proyecto fin de carrera. De las noches más largas de mi vida, desde las 3:30, pero bueno, el caso es que me dicen que tengo que escoger un tema y decido que quiero hacer un centro de enseñanza especial. Pero no era por la referencia de mi padre, sino por la referencia de mi abuela. Mi abuela, ya veis que aquí la familia pesa bastante, mi abuela, Carmen Gallarre, era una mujer navarra de muy recio carácter, que fue la fundadora del primer centro de enseñanza especial de España, allá en 1968. Su hijo pequeño, Luis, nació con síndrome de Down y decidió, ni corta ni perezosa, que tenía que crear un centro donde personas, su hijo Luis y personas como él, se pudiesen desarrollar de manera cognitiva y personal hasta donde sus capacidades lo permitiesen, porque no tenían cabida en una sociedad en la que vivían. Y entonces
empezó con unos pequeños comienzos y creó lo que hoy es la Fundación Gil Gayarre. Cuando yo me planteo que quiero hacer un centro de enseñanza especial, estoy en Escocia con una serie de ideas y una serie de corrientes, y yo todo el planteamiento del proyecto lo hablo con mi abuela. Le pregunto cómo, por qué, de qué manera, cuál es el comienzo, cómo me lo tengo que plantear. Y entonces lo primero que me dice es, tienes que preguntar al que más sabe, tienes que poner en solfa todo, dice, porque incluso las corrientes que se llevan igual no son las correctas. Entonces me dice, tú plantéate que para un centro de estas características, hasta la cosa más cotidiana como ponerte o quitarte un abrigo, puede ser parte de un método educativo. Y entonces, pues así hice yo un pequeño proyecto. Eran unos módulos, era un edificio pequeño en un jardín, en una pequeña escala, donde se marcaba la entrada a las aulas mediante luz cenital que entraba por arriba, donde había un jardín precioso, entonces todas las aulas tenían unos ventanales que era como si estuvieses fuera pero estando dentro, donde se hacían una serie de recorridos trabajando con el clima sin ir en contra de él y donde no os puedo enseñar nada porque en un afán de recoger lo doblé todo, lo tiré y allá se fue a la basura porque yo terminé, mi proyecto final de carrera lo terminé dibujando a mano. Cuando me pongo a trabajar, yo siempre tenía en la cabeza la idea de que yo quería rehabilitar, ¿no? Ahora la rehabilitación es algo que tenemos muy metido en la cabeza, vamos, como que casi es un crimen no rehabilitar. Pero por aquel entonces se estaba empezando con la idea de rehabilitar. Y yo empecé a rehabilitar estas viviendas tradicionales en el rural gallego al amparo de los planes europeos de desarrollo rural. Y empiezo a recorrer una Galicia que estaba muy lejos, porque es que las comunicaciones no tenían nada que ver con lo que son ahora, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuando quiero rehabilitar, al final no estoy arreglando una casa, los habitantes, los propietarios de esa casa, lo que hacen están recuperando una memoria, están poniendo en valor lo suyo, ¿no? El valor arquitectónico venía intrínseco, porque era una arquitectura tradicional de piedra, de madera, de teja, de pizarra, que ya en sí misma cohabitaba con el entorno, pero era el valor de dentro lo que ellos querían rehabilitar, era recuperar eso suyo, ¿no? Entonces, engancho con mi abuela de nuevo y empiezo a preguntar. Y les pregunto, ¿y entonces el temporal por dónde viene? Y entonces, ¿cuándo sombrea esa loma según esté ubicada la casa? Las famosas témporas que las llegué a entender, porque van por zonas. ¿Por dónde viene el agua? ¿Cuál es la zona más fértil? Porque en las zonas fértiles no se construye. Y así empiezo a trabajar. Tengo el lujo de poder, nunca fui yo de mucho ritmo rápido, pero entonces tengo el lujo de recuperar mi ritmo natural y trabajar despacio y poder preguntar y poder meterme un poquito en la vida de las personas para intentar acercarme a ellos y sacar lo que ellos querían para sus casas, ¿no? Entonces, ahí empiezo a marcar ese comienzo del trabajo, ese acercarme a proyectar, el respeto al que tengo enfrente para intentar entenderle y que entre las dos partes se pueda sacar lo mejor de un proyecto, ¿no? Yo no entiendo hacer arquitectura sin involucrar a aquella persona que la va a habitar. Considero que construirse en una casa es un poco como construirse a uno mismo, donde, lo decía ahora León, los muebles hablan, las casas también dicen muchas cosas. Y dicen muchas cosas particulares en silencio. Con entrar en un espacio a veces entiendes, puedes llegar a entender mucho de una vida de una persona. Entonces, cuando me siento a proyectar, yo a veces a la gente le digo, mira, esto es un poco un tercer grado, voy a hacer preguntas complicadas, voy a hacer unas preguntas muy íntimas, os tengo que preguntar de relación de pareja, os tengo que preguntar, las intimidades no me hacen falta, ¿no? Pero de relación de pareja sí. Os tengo que preguntar de relación de pareja, hay parejas que duermen juntas, parejas que no duermen juntas, hay infinidad de maneras de habitar. Hay una amiga que dice que la gente es infinita, pues las maneras de habitar prácticamente también. Y de eso va la arquitectura, de intentar acercarnos a esa particularidad de cada cual.
¿no? Entonces, tuve unos clientes que una vez me vinieron al estudio, llegaban a través de un aparejador, y me dicen que se querían hacer una casa, venían con la casa totalmente dibujada, ¿no? Entonces, bueno, ya negociamos los honorarios, me aceptan los honorarios técnicos y tal, y ya me siento y digo, bueno, pues ya que me vais a pagar, aprovechaos de mí, porque igual algo sé. Y entonces él me decía, no, es imposible, ya está todo hecho. Dije, bueno, vamos a ir a máximos, ¿qué querríais? Y ella dijo, un vestidor. Y dije yo, uy. Y entonces miró así, y dije, ya cogí la hoja y hice así, y dije, ¿qué más querríais? Hicimos una lista, ¿no? Esta lista después nos llevó mucho tiempo, porque claro, una vez que haces una lista hay que encajar las piezas del puzzle, ¿no? Entonces, pero además, claro, ya empiezas a preguntar, ¿y cómo vivís? ¿Invitáis a gente a comer a casa? ¿Vais a tener más hijos? ¿Va a vivir vuestra madre con vosotros? Bueno, todo ese tipo de cosas, porque si tú te haces una casa a medida, pues al menos que cumpla el máximo de tus expectativas. Y entonces, yo me acuerdo en un momento que una conversación que ya decía él, es que claro, fíjate, tenemos una casa de 3 habitaciones, una es la nuestra, la otra es la del niño, la otra pues su madre, si viene, y dice, si yo me enfado, ¿qué hago? Y ella la miró y le dijo, pues mira, coges la puerta y te vas. Uy, dije yo. Aprendí a poner cara de cartón, que es como mirar así de frente y no decir nada, y decir, bueno, ¿qué? Continuamos, ¿no? Entonces, bueno, la casa se hizo, la casa se terminó, ya me llamaron hace un par de años porque también querían poner placas solares. O sea, que digo, bueno, tan mal no están las cosas, ¿no? Entonces, este es el proceso. De todas maneras, estar al frente de un estudio es muy complicado porque cuando vienen tiempos malos son malísimos. Sí, vino la crisis, bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente el estudio pasó a trabajo bajo mínimos y bueno, pues vino una niña, vino otra niña, vino los coles, los correos, el tal, todo ese tipo de cosas y yo no desengancho del trabajo porque casi no lo había y hago todo tipo de trabajo, o sea, empiezo que si arreglo escrituras, que si tengo que ver 4 grietas, que si me ayudas con un cuarto de baño, todo, cero glamour, pero trabajo es trabajo. Y de todo, al final, sí que se saca un rédito que te sirve para el futuro para sacar licencias imposibles. Porque al final vas cogiendo un callo y vas aprendiendo a buscar y vas aprendiendo a solucionar y te das cuenta que siempre existe una vía de escape, ¿no? Entonces, bueno, seguimos evolucionando un poquito y ya cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor, me acuerdo de una conversación que tuvimos, Luis es mi marido, en la cocina de casa, con los dos, una copa de vino, y él me dijo, mira, yo creo que en este punto en el que estamos, me dijo, eres buena, eres válida, te está empezando a salir trabajo, vamos a apostar a por el estudio. Yo me quedo en casa con las niñas y tú te dedicas a la arquitectura. Claro, y aquí ya vuelves a desaprender, porque desaprender, el cambiar los roles, está muy en boga, pero cuesta mucho trabajo. Y digo, bueno, pero lo hicimos, ¿no? Y entonces volví a recuperar ese tiempo para trabajar. Volví a recuperar el sentido de poder utilizar el tiempo para emplear la arquitectura de servicio a los demás, ese tiempo para volver a preguntar, ese tiempo para involucrarme, ¿no? Entonces, en toda esta carrera profesional que voy viendo que cuando yo me sacudo ese ego y me siento enfrente de una persona y le empiezo a preguntar y le quiero entender y quiero empatizar y hurgo y rasco y le digo, el proyecto es cosa de dos. Dije, yo entiendo que la responsabilidad de los arquitectos es ser capaces de deshacer el tetris mental que una persona tiene dentro de su cabeza, dibujarlo y después construirlo. Y entonces ya, cuando son felices en esa casa que se han hecho, ya el éxito es absoluto. Pero ese es mi trabajo, conseguirlo, ¿no? Entonces, doy por obvio que las normativas las voy a cumplir, pero el trabajo fino es el desgrane. El trabajo fino es ir afinando, ir buscando, hacerle pensar al que tienes enfrente en un montón de cosas que nunca se había planteado. Todos vivimos en una casa, pero no todos nos hemos hecho una casa.
Y cuando te haces una casa es cuando de verdad te tienes que preguntar cómo quieres vivir, porque te la puedes hacer, ¿no? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Entonces, yo estoy para apoyar, para acompañar, para dirigir, pero no puedo obligar. Nadie sabe cómo va a vivir más que el que va a vivir en un sitio. Entonces, yo le puedo decir, sí, y lo he hecho en determinadas ocasiones, de decir, te estás equivocando una vez, te estás equivocando 2 veces. La tercera, si tienes mucha confianza. Y ya no digo más, entonces doy paso a un lado, pero también he visto que si te estás equivocando construido dura muchos años. Entonces, también tiene que haber una relación de confianza, una relación de confianza total, ¿no? Entonces, es eso. Yo entiendo que la arquitectura, el trabajo del arquitecto bien es de una responsabilidad muy importante, porque puede facilitar mucho, mucho, mucho la vida de las personas. Y desde mi punto de vista, para lograr ese objetivo hay que sacudirse. No puedes estar encima de nadie, tienes que estar trabajando en conjunto, ensamblando las ideas en conjunto, dibujando en conjunto. El trabajo en papel es fundamental, ¿no? Cuando una persona de repente quiere hacerse su casa, ese pensamiento dice, ya quiero mi casa. Y justo cuando decide su casa, cuando digo, ahora es cuando toca parar, ahora es cuando tienes que pensar, ahora es cuando tienes que pensar cómo quieres vivir. Ahora vamos a dibujar, vamos a pensar, el papel todo lo aguanta, esto funciona, esto no funciona, tal. Tienes que estar convencido de lo que es. Y una vez que estás convencido de todo lo que hemos pensado, de todo ese proceso mental, es cuando hay que empezar a construir, ¿no? Entonces, yo con mi padre como arquitecto viví poco tiempo, pero sí que me transmitió el no vivir de ese ego. No hay más valor. ¡Oh, leches! No hay mejor valor que el que te reconocen los demás por el trabajo que tú estás haciendo. Y entonces pienso que, bueno, que al final lo que pensé a los 14 años no estuvo tan mal.